Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. ¿Por qué decidiste venir para México? ¿Por qué decidiste dejar tu país? Ok, bueno, yo cuando llegué a México era en diciembre del 2014, era un año que realmente las cosas no estaban tan difíciles allá, ¿vale? Pero un día, haciendo una cola de casi 2 horas, alegrarme porque había llegado jabón de baño, y cuando llego a la fila, en ese tiempo habían hecho como unas leyes nuevas que el gobierno decía que por el terminal de tu IFE, haz de cuenta el de nosotros cédula de identidad, eran los días que iban a expedir ese tipo de productos, ¿no?, de primera necesidad. Cuando yo voy ya casi después de 2 horas de haber hecho la fila, que voy a comprar el producto, el chico de la caja me dice que no lo puedo llevar porque ese día mi terminal de cédula no coincidía con el del día que vendían el producto. Ese día me frustré mucho. Y dije, ¿cómo me voy a alegrar? Primero, porque llegue un jabón. Y segundo, después de 2 horas para comprar un sencillo y simple jabón. Entonces yo determiné la idea de irme, ¿ok? Yo dije, yo me voy a ir, pero en ese tiempo, a pesar de que sí había comida, tal vez tendrías que hacer tus colas y todo esto, ya yo decía, ¿cómo en un país me voy a alegrar cada vez que veo la bolsa de supermercado de una persona y veo leche? Entonces tú te empiezas a alegrar y empezabas a decir, ay, ¿dónde están vendiendo leche? No, en tal supermercado. O veías a alguien con un pollo y te alegrabas. Yo decía, eso no puede ser, eso no es parte de la vida normal de una persona. Y entonces ya yo anteriormente había venido a México, fue un país que me llamó mucho la atención y dije, bueno, me vaya bien o me vaya mal, yo voy a ver qué onda allá. Está pasando en el 2014, no estaba tan difícil la situación. De hecho, hace poco después de 3 años fui ahí a darle una sorpresa a mi familia y me sentí extranjera en mi propio país. O sea, estaba desesperada, que yo me sentía así como que no, ya, me quiero ir. O sea, lo que yo pensé que iba a conseguir no era mi país, era otro país totalmente diferente. ¿Cómo describirías en una palabra la situación del país ahora, actualmente? Mira, de lesa humanidad, eso es una cosa terrible, terrible. Yo creo que la puedo resumir en terrible. Ni siquiera yo me sentía venezolana en mi propio país, entiéndeme. O sea, sí soy venezolana, amo mi país, pero yo sentía que estaba como en, no sé, en un país tipo Cuba, aunque no he ido, pero he visto en la televisión así donde la gente tiene tristeza. Tú ves la cara de las personas. Primero, no las reconocía a mis propios familiares, a mis propias amistades, porque haz de cuenta que personas de, qué sé yo, 70, 80 kilos las llegué a ver como con 30, 40 kilos. Entonces sí, yo me sentía que ya yo me quería venir, quería salir corriendo de allá, la verdad. ¿Cuándo en tu apreciación empezó esta situación muy lamentable en Venezuela? ¿Cuándo empezó? Mira, tenemos 18 años con este gobierno y eso fue como que poquito a poco, fueron como que amoldando más que todo a la clase de bajos recursos, donde empezaban a darle comida, despensa, y la gente, tú sabes, que se alegraba con eso. Las clínicas allá eran realmente costosas y el gobierno empezó a hacer como que sí, algo que se llamaba barrio adentro, que eran clínicas a todo dar, la verdad, atendidas por cubanos. Empezaron a darle más la oportunidad a los cubanos que a los propios venezolanos, pero el país yo creo que se fue endeudando de tanto regalarle a la gente. O sea, si por ejemplo una chica salía embarazada, le daban dinero por eso. Entonces ya la gente de bajos extractos empezó a ver en Chávez como un idealismo, como el futuro de Venezuela. Y la gente de clase media, llámale así, veía que eso no tenía, ¿verdad?, compón. Y yo creo que el país del 2014, que fue cuando yo me vine, en adelante fue poco a poco destruyéndose. O sea, a pesar de que tenemos 18 años con el gobierno, el declive clave fue del 2014 a finales en adelante, estando ahorita en terribles condiciones. ¿Y toda tu familia está allá? Toda mi familia está allá, sí. Nada más estás tú sola aquí. Sí, nada más. ¿Y por qué te llamó la atención precisamente este país? Como te dije, mi situación social, vamos a llamarle así, era distinta a la de actualmente, y había ido ya a otros países, y había ido a Panamá, Aruba, Colombia, y México me llamó mucho la atención por, me impresionó lo grande que es. Y yo dije, si un país es tan grande, ¿no? Fue una conclusión que yo dije, es porque tiene que tener oportunidades grandes. Y sé que la economía de México, a pesar
pesar de que no es tan sólida, es mucho más sólida que la de Venezuela. Me gustó mucho de los países que había ido anteriormente, me gustó y me sentí muy cómoda aquí. A pesar de que no había conocido mucha gente en 2 semanas, que eres turista, no puedes conocer tantas personas, pero sí la forma de ser del mexicano. Yo dije, yo creo que aquí yo me voy a acomodar y quise empezar aquí. Pensé que iba a estar un año, porque yo pensé que Venezuela se iba a componer en un año y resulta que ya tengo 3 años aquí viviendo. ¿Recuerdas el día que te viniste de Venezuela para acá? Sí. ¿Me puedes platicar más o menos cómo fue ese día? Ay, mira, me dan hasta ganas de llorar porque tú metes o resumes 26 años que en esa época tenía yo en 2 maletas. No sabía qué llevar, desconocía muchas cosas, ni siquiera sabía desde el punto de vista qué iba a hacer yo aquí. Yo dije, bueno, lo que sé, lo haré. A pesar de que soy graduada, soy licenciada en fisioterapia, resumir 26 años en 2 maletas, no saber ni siquiera qué iba a meter allí. Ya Venezuela en ese entonces la gente se estaba yendo, pero no tanto como ahorita. Conseguir un boleto de avión fue y significó todos mis ahorros. Nada más que pude sobrevivir aquí en México con $300, sin tan siquiera saber cuánto costaba, qué sé yo, algunas cosas. Claro, había venido anteriormente como turista, pero como turista no es igual a como cuando ya vas a venir a vivir. Y el hecho de que ya en el aeropuerto llegas, está tu familia y los besas y los abrazas y te toca la parte de migración que ya vas a entrar y saber que ya no sabes qué va a pasar contigo, eso es un momento bien difícil. Bien difícil resumir 2 maletas, 26 años en 2 maletas. Fue muy, muy difícil, muy doloroso. ¿Tu familia cómo reaccionó? ¿Qué fue lo que te dijo cuando les dijiste que pues, te ibas a venir para México? Mi papá estaba muy enojado conmigo porque yo creo que cada ser humano reacciona de manera diferente y él lo vio como que una traición a la patria, ¿no? A no seguir luchando por el país y porque le daban nervios, miedo, ¿no? Y mi mamá siempre ha sido un poco diferente y me dijo, lucha por ti, lucha por nosotros y yo siento que algún día Venezuela va a cambiar y nos vamos a reencontrar todos. Y mi familia, que era otra tía, y mi hermano me dijo, lucha, que todo va a salir bien, pronto nos reencontraremos. Yo no sentía que esos abrazos y esos besos iban a significar 3 años. Yo tenía en mi idea que era un año y el hecho de saber que fueron 3 años, ya cuando yo voy pasando lo que es, te repito, migración, la parte de que ya te vas a abordar el avión, yo no dejaba de llorar porque yo decía, Dios, ya, ahora es la realidad, ¿qué es lo que voy a hacer? O sea, a pesar de que me quería ir y quería luchar, sí te sientes así como que ya estás dejándolo todo, ya ahora vas a otro país que por más que hayas ido ya una vez, fuiste turista, pero no sabes qué es lo que te ibas a conseguir aquí. Este punto que mencionas al final es importante, me gustaría si pudieras profundizar cómo fue ese proceso de adaptación de llegar de Venezuela aquí en México, el conseguir dónde vivir, el conseguir un trabajo, ¿cómo fue todo ese proceso? Mira, yo tenía muchos desconocimientos de la parte migratoria, de la parte laboral. Siendo fisioterapeuta, yo pensé que yo llegaba, yo metía mi síntesis curricular y me llamaban de cualquier clínica, ¿no? Resulta que eso no fue así, eso fue un proceso. No tenía mucho dinero, pero soy una persona que me gusta mucho las redes sociales también y conseguí un lugar, empecé en Iztapalapa, un sitio bien económico y allí empezaron como quien dice, mi lucha día a día. Yo me dije a mí misma que la primera semana iba a ser como de turista. Quise conocer un poquito más del país, ahorrando, me parece que el metro es algo bien económico y bueno, poquito a poquito. Tenía mucho frío. Venezuela es un clima tipo Cancún, donde yo vivo, que es Valencia, y yo me había traído casi que pura ropa tipo verano y resulta que en diciembre aquí hace frío. Eso fue el primer choque que tuve. El segundo choque fue el hecho de pedir las comidas. Sí tenemos nombres muy diferentes, eso fue un proceso que me costaba. El sabor de México, a pesar de que tienen comida muy sabrosa, sí, la que conseguía por ahí, no entendía yo que era un tamal ni nada de esas cosas, y eso al principio sí me chocó mucho porque no sabía lo que yo estaba comprando. Me picaba, a pesar de que ustedes dicen que no todo pica, sí, al principio yo no sabía qué escoger, y a pesar de que uno dice, no, esas son tonterías, sí son cosas que poco a poco vas adquiriendo, vas aprendiendo y no es fácil.
cambiar a pesar de todo. Tú allá tenías tu comida, en ese entonces sí había comida en el 2014, y ir aquí y llegar a una tienda o algo así, ay, ¿qué pido? ¿Cómo lo pido? ¿Qué les digo? Porque a veces decía hasta cosas que lo malinterpretaban porque en México eran groserías y en Venezuela no, entonces yo me sentía así hasta como cohibida de lo que iba a pedir. Me metí en internet a decir cómo se dice tal cosa, iba hasta con un papelito, voy a pedir, señor, tiene tal cosa. Y desde el punto de vista laboral me llevé muchos tropezones porque iba a las clínicas, yo quedaba, pero cuando me pedían en la parte de la visa por trabajo, obviamente ya no la tenía. Entonces al principio corté viniles, ¿okay? Me pagaban 50 pesos por día, yo ni siquiera sabía qué iba a hacer con ese dinero porque era muy poquito. Y eso me lo pagaban, imagínate tú, cada mes. Se cortaban viniles de tal manera que reunías como 500 pesos y ese dinero te lo daban cada mes. Viví de mis ahorros, luego un amigo que me conseguí aquí, me habló con un amigo de él y ese señor me dio a mi trabajo siendo secretaria en una empresa chiquita que está por reforma aduanal. Para mí fue un impacto muy grande porque yo no sabía ni tenía la remota idea de lo que era ser secretaria. Yo soy fisioterapeuta, lo mío es masaje, técnicas, no nada que ver con el área de secretaría. Y empecé ganando ahí, ganaba como 4,000 pesos porque obviamente no me tenían en nómina ni nada de eso por lo mismo, por no tener papeles, pero fue algo que duré 8 meses. Mi historia es muy larga, déjame decirle. De allí me empecé a meter currículum y una empresa educativa, una universidad mexicana, me dio la oportunidad de estar allí y ejercer como docente en el área de fisioterapia, que era mi área. Pensé que mi vida se iba a componer en ese momento porque ellos me hablaron de la parte migratoria, ellos se encargaban de todo eso y yo guardé la esperanza allí. Allí me doy cuenta que México también tiene sus cosas, ¿okay? Como todo país, a pesar de que le agradezco muchísimo que estoy aquí, sí pasé una situación muy fuerte con esa escuela por el hecho de ser extranjera, casi que su marketing de ellos es tener extranjeros, para que la gente diga, wow, todos los maestros son extranjeros. De hecho, mexicanos habían muy poquitos, siguen habiendo muy poquitos. Ellos tienen su sede principal en Puebla y allí me mandan a mí junto con una compañera colombiana a arreglar nuestra parte legal. Y resulta que Migración se da cuenta que nosotros vivíamos era en la Ciudad de México y en la escuela habían puesto que nosotros teníamos nuestro lugar de residencia en Puebla. Y Migración, cuando nos entrevista, empieza a preguntarnos que cómo es nuestra rutina en Puebla. Y yo digo, ¿en Puebla? No. Y ya nosotras habíamos firmado algo, el error fue no haberlo leído, yo no leí de verdad qué decía ahí, sino que firma y tú crees que es una universidad y que no va a pasar nada. Y resulta que Migración en ese momento nos hace a mi compañera colombiana y a mí algo que a mí me trastornó mucho porque tuvimos más de 4 horas interrogadas. A ella le decían que seguramente como ella era de Colombia, venía tipo a narcotráfico y como yo era de Venezuela, todas las venezolanas eran prostitutas. Nos trataron muy mal y nos pusieron una alerta migratoria. Entonces ahí tuvimos que las dos poner abogados, fue una discusión terrible con esa universidad. Yo me sentía decepcionada, yo ya no tenía casi dinero y yo tenía como que mi esperanza puesta en esa universidad. Después de ahí, bueno, gracias a Dios me conseguí un abogado que me ayudó a una indemnización por parte de la universidad, recibí amenazas de la universidad, pero después ellos me indemnizaron, la parte migratoria la pude solucionar y ya eso como que quedó ahí en stand-by. De ahí me pongo después a buscar papeles, a buscar trabajo, ya yo estaba legal. Ya tenía la oportunidad de tener como un trabajo más estable y conseguí trabajo fue de hostess en un restaurante que está por Santa Fe, de mucho prestigio. Y yo ni siquiera, ni hablo inglés, empezando por ahí, ni estudié turismo, ni nada de eso, que era lo que pedían en ese restaurante. Pero cuando el gerente me entrevista y se da cuenta que mi personalidad es así como que va para las que sea, yo le dije, yo no hablo inglés, pero yo como sea te meto a esa persona que sea de otro idioma, yo como sea te lo meto al restaurante.
Le gustó mucho esa respuesta, me dio la oportunidad. Sí, el trabajo me costó porque yo no estoy acostumbrada a trabajar con públicos así desde la perspectiva de vender un restaurante. Ni tenía la remota idea de lo que era la comida japonesa porque es un restaurante de corte japonés y menos hablaba inglés, pero fue un proceso de que poco a poco, con las propinas uno ganaba bien allí. Ahí estuve casi un año trabajando y después tuve la oportunidad de ingresar en otra universidad con el temor más grande del mundo, pero otra compañera y un compañero que también son extranjeros me lo recomendaron porque ellos estaban en esa escuela, en esa universidad, y entonces decido alejarme de la parte del restaurante que no era lo mío y desde entonces estoy allí en la nueva universidad siendo docente fisioterapeuta, pero esta escuela sí es diferente, sí fue totalmente diferente a la mala experiencia que tuve anteriormente. Bueno, mencionabas esta experiencia que tuviste en migración con esa universidad. ¿Has tenido algún otro episodio en el que hayas sido discriminada o de alguna manera hayas sido violentada por ser extranjera? La verdad no, gracias a Dios ese fue el único mal momento. Me encanta mucho como son los mexicanos, son personas muy receptivas. Yo tengo muchas amistades aquí que he conseguido, pues he sembrado ese tipo de amistades y siento que con las cosas que leo de mis otros paisanos, porque el venezolano actualmente casi que todo tu alrededor se fue del país. Y con lo que me comentan mis compañeros de otros países, yo nunca lo he sentido en México. Lo contrario, me preguntan de qué comida es allá, cómo es allá, que Venezuela es bonito, pero yo particularmente jamás en la vida he sentido algún episodio de xenofobia en México, nunca. Mencionabas tú, lo que mencionaba Kate, lo que decías hace ratito, ese estereotipo que algunos tienen, ¿no? de los venezolanos o venezolanas y de las y los colombianos. Cuando escuchas tú eso, ¿qué podría responder? O sea, ciertamente no es así el escenario, pero hay algunos mexicanos mal pensados que tienen ese estereotipo. Ante eso, cuando lo has llegado a escuchar ahorita que te lo estamos preguntando, ¿qué dirías ante eso? ¿Ante los demás países que no sea México? No, o sea, ante ese estereotipo que luego marcan, por ejemplo, tú decías, ¿no? En migración decían que como son venezolanas son eso, ¿no? Sí, y ya. las colombianas como son de Colombia son Narcotraficantes, ok. Mira, yo creo que son etiquetas, tanto así como que siempre tú dices Venezuela y cuando he ido en Uber me dicen, ay, el pajarito de Maduro, ay, que el país de la mujer es más bella, ay, que tanto petróleo como están. O sea, eso molesta, que te etiqueten porque se supone que todos los venezolanos bailan, todas las venezolanas son guapas, todas las venezolanas son prostitutas, que es la nueva etiqueta que nos tienen hoy en día. Yo siento que al final de cuentas todos somos latinos y todos somos seres humanos. Yo creo que todos pertenecemos al mundo y eso de que si eres guapa, que el país de la mujer es más bella, a mí me gustaría que el venezolano lo reconociera, es porque hoy en día, según lo que yo he leído, casi que el 80% de las personas que salen de Venezuela tienen un título. Y el hecho de la humildad que no todos, pero la mayoría tenemos, de que a pesar de que tenemos un título cuesta lavar baños, limpiar, sacar a perros y hacer cosas que no tienen nada que ver con nosotros, yo creo que me gustaría que el mundo nos conozca por lo trabajadores que somos. Hoy en día la migración venezolana está teniendo una marca muy desde dos perspectivas, o nos quieren o nos odian. Por ejemplo, Colombia es lo más cerca que tenemos a nuestro país. A mí me da mucho coraje porque cuando Venezuela estaba bien, en los años 60, 70, la migración colombiana a Venezuela fue muy fuerte. De hecho, hay colombianos que hicieron su vida dentro de Venezuela, familias dentro de Venezuela, y hoy en día siguen estando en Venezuela, no se van de Venezuela, porque tienen arraigadas, repito, familias, gente de Perú, gente de Chile, de Ecuador, o sea, gente de Sudamérica, que hoy en día nosotros estamos emigrando para esos países que no nos quieren, que nos hacen xenofobia. Yo creo que se les olvidó lo que Venezuela hizo por esos países. En mi cuadra, al menos donde yo vivía allá en Venezuela, hay colombianos, peruanos, ecuatorianos, chilenos, y yo me acuerdo en mi niñez que yo nunca llegué a decirle algo a mis vecinos, o ay, ella es peruana, o ay, ella es colombiana y no la queremos aquí. Lo contrario, fuimos diferentes y me enoja mucho que los países nos cataloguen, nos etiqueten como malas personas o que vamos a sus países a quitarles los trabajos. Yo creo que no vamos a quitarles los trabajos, vamos a potencializar su economía. Por supuesto, hay gente buena y hay gente mala, y la gente mala de Venezuela está haciendo malponernos frente al mundo.
Quizá, bueno, yo supongo que si sabes, aquí en México también hay movimientos de migración, pero es hacia Estados Unidos, ¿no? Muchos connacionales van de Chiapas, Oaxaca, regiones pobres de nuestro país, hacia Estados Unidos. En tu caso particular, ¿no ha pasado por tu mente irte a Estados Unidos? No, la verdad no. Primero me gusta México, te lo repito. Siento que es un país de muchos colores, de mucha sazón, comida. A pesar que al principio no entendía mucho, siento que aquí tendría más oportunidad que en el mismo Estados Unidos. En Estados Unidos sería otra vez empezar de cero, cuando ya yo siento que mi vida la tengo acá. Aprender inglés, que no me interesa otro idioma. Si sufres estando fuera de tu país, entonces ahora sufrir en otro idioma no me cuadra. Y tengo muchos sueños y muchos proyectos este año desde el punto de vista de emprender, porque siento que México, a veces los mismos mexicanos no lo valoran, y siento que este país es potencia en muchas cosas, al menos en el área de negocios sí. Entonces yo no me veo viviendo en los Estados Unidos, no me veo en eso. Me gusta más este país, es mi idioma, aquí puedo conseguir hasta productos venezolanos, cuando allá sería como que otra cosa, y si aquí nunca he sentido xenofobia, yo creo que allá sí la sentí. Mencionabas que cuando tú decides venirte fue por el año 2014 más o menos, ahí la situación en tu país no estaba pues tan mal. ¿Cómo era más o menos el día a día en esa situación que no estaba tan mal, pero pues que tampoco estaba de una manera pues excelente? Ok, el cambio yo lo siento muy drástico desde el 2014 que yo me fui al 2017 del año pasado que fui, a finales de año. Al menos tú salías y el precio del café no era tan elevado. Tú podrías tener dinero en efectivo, o podrías pagar con tarjeta de débito o crédito. Tú libremente podías transitar y tal vez el hecho delictivo no era tan difícil. No habían tantos productos en un supermercado, pero de vez en cuando llegaban. La parte de las medicinas estaban intactas. La gente tenía una enfermedad y tenías la oportunidad de comprar tus medicamentos. El gobierno nacional no había hecho tantas leyes desde el punto de vista para tú comprar. Cuando yo estaba en Venezuela no existía el captahuella, que fue el que me conseguí cuando fui de visita. El captahuella es un aparato que obviamente capta tu huella, y allí sale en el sistema la cantidad de veces que has adquirido un producto. En la época que yo estaba no era así. Siempre hemos tenido mucha limitación con la moneda extranjera, sobre todo el dólar. Y de una u otra manera el dólar no estaba tan costoso. Tú lo podías conseguir no libremente en el gobierno, sino que en el mercado negro. Es decir, por ejemplo, que tú me vendieras una cantidad de dólares y yo te las compraba, pero no aumentaba el dólar todos los días. Por ejemplo, el café tenía un precio estándar. Lo ibas a comprar hoy lunes, el lunes siguiente seguía costando lo mismo. ¿Qué me pasó en Venezuela? Que había cosas que por horas cambian, porque el dólar todos los días sube. Entonces, y fui por un producto en la mañana y ya en la tarde tenía otro precio. Me incomodaba la manera de no poder tener divisa, porque allá el efectivo no existe. Todo se tiene que pagar con tarjeta, porque tú puedes tener hasta una mochila llena de dinero para poder pagar un café. Una paca así de dinero puede significar el precio de un café. No hay medicina. Mi mamá es una persona que yo de hecho decido ir allá porque ella es una paciente de cáncer. Mi mamá tiene cáncer de mama, y el hecho de que ella no consiguiera su medicina y yo tenerlas que llevar de México para allá es algo que es muy denigrante, es muy difícil. Tú vas a una farmacia, y de hecho yo quise comprobar no lo que yo veía en las redes sociales, sino yo verlo con mis propios ojos. Ir a una farmacia y que nada más esté repleta de pura vitamina C y de pura vitamina E y uno que otro analgésico, y no hayan los medicamentos necesarios, es algo que te impacta. Ver que las personas en la fila, porque hay supermercados que sí tienen cosas, pero cuestan muy caro para un venezolano. Y el hecho de que yo veía a la gente que hacía la fila en los mercados de Venezuela, y veían como muchas veces una simple mantequilla, viendo a ver si lo podían o no lo podía comprar, eso me partía el alma. Porque una mantequilla para un venezolano casi es el sueldo de un mes.
Entonces esas cosas no pasaban en el 2014. La gente tenía la oportunidad, vaya, de comprar tu mantequilla, tal vez tendrías que hacer tu cola, pero en este momento, en la actualidad, que fue cuando yo fui, que fue cuando yo me sentía tan mal, el venezolano no tiene dinero ni siquiera para comprar un pan. ¿Qué tendrá que pasar en Venezuela, Carla, para que este escenario se revirtiera, para que la gente pueda salir libremente, comprar lo que quisiera, sin ver cuánto le alcanza o le falta, sino pudiera pues vivir de una manera decorosa? Que se vaya Maduro y no tanto Maduro, que saquen esa ideología socialista, que erradiquen eso, que ahorita hay unas elecciones, pero son unas elecciones que están basadas primero fuera de la Constitución y segundo que el órgano interno que es el CNE, que es como decir el INE de ustedes, está regido por chavistas y siempre y cuando esa gente siga en el poder, Venezuela va a seguir igual. Que abran más la cuestión del dólar, que no cercen en eso de que como el Estado va a dominar un dólar, ¿por qué no podemos tener divisas normal como en cualquier país? Uno va aquí a cambiar peso a dólar y lo hace de una manera normal. Cambio en Venezuela no. En Venezuela eso es una cosa que es una locura. Todos los días, repito, los precios de las cosas suben. Entonces, hasta que Maduro y el gobierno y esas ideologías socialistas no se erradiquen en mi país, Venezuela va a estar igual o peor de lo que yo la fui a ver hace poco tiempo. ¿Ves en un escenario próximo que la ciudadanía pueda quitar ese sistema? No, porque a pesar de que sigue mal, la clase pobre, vamos a llamarle así, sigue creyendo en ese idealismo. La clase pobre, mientras le digan que le van a dar un pollo, le van a dar una despensa, esa clase sigue creyendo en el gobierno. Y aparte de que allá no hay garantía ni éxito de la libertad, siempre hay elecciones y pueden poner un opositor, pero ellos siempre hacen todo lo posible porque gane el gobierno. Entonces yo no veo que Venezuela vaya a cambiar ni en un año ni en 2 años. Creo que le falta mucho. ¿No te ves regresando a tu país? No, para nada. Más bien, de hecho, estoy haciendo todo lo posible para que mi hermano venga y me pueda ayudar también con el tema de la salud de mi mamá. Carla, tú sabes que en México habrá elecciones este año y hay muchos mexicanos preocupados porque en particular hay un candidato que dicen que pudiera llevar a México a Venezuela. Sé que hay un artículo en la Constitución que te prohíbe meterte en cosas políticas, pero sí a grosso modo, ¿qué piensan de esto? ¿Es posible que México pudiera, con un régimen, con un gobierno, transitar hacia Venezuela? Hay mucho debate, de hecho, de los venezolanos diciendo de que no voten por el candidato que tú comentas por tener una ideología socialista. Yo lo único que le puedo decir a los mexicanos es que chequen bien por quién van a votar. Yo siento que candidatos que tengan una poesía política en decir que el progreso es malo, en el que es rico es malo, que el que tiene muchos carros es malo, que nos vean a nosotros, que vean qué tipo de relaciones tiene esa persona con los gobiernos socialistas, cómo es un país socialista y que se guíen más por elegir un candidato que saque adelante a México, porque México es un país que necesita mejores gobiernos, que a pesar de que la economía, al menos en mi opinión, mexicana está más fortalecida que la venezolana, México también tiene sus cositas, vamos a llamarlo así, y que el mexicano debe de saber por quién va a votar, porque eso de que no es bueno progresar en un país, de que va a erradicar la pobreza de un día para otro, con eso hay que tener mucho cuidado. Así fue como lo manejaron Chávez y Maduro. Chávez empezó diciendo que el socialismo de él era malo, que los ricos existieran, que era malo que una persona tuviera no sé cuántos carros, que era malo que las personas viajaran al exterior, que era malo que nosotros nos dominara el dólar y mira cómo estamos hoy en día. Entonces fue una cosa que fue poquito a poco. Él decía que él no se iba a meter con la parte privada y fue lo primero que radicó, empezando a expropiar todo lo que se le venía encima. Decía que él no tenía ninguna relación amistosa con Fidel Castro ni con los gobiernos socialistas y resulta que pues todos los amigos de Chávez en ese entonces que él estaba vivo era Fidel, era todos los regímenes de ese tipo de gobiernos que tienen esas ideas locas de socialismo.
Pues bueno, para ir aterrizando, ¿qué le dirías a la gente que aún está en tu país, a tu familia, bueno, no a tu familia, pero sí a toda la gente que sigue en esa situación? ¿Qué le dirías? De Venezuela, que son unos guerreros por soportar todo lo que yo sentí en una semana que estuve de vacaciones, llámalo entre comillas vacaciones, que hagan todo lo posible por salir del país, porque no es vida vivir así, no es vida no saber que sales de tu casa y no sabes si vas a regresar por la cuestión de la delincuencia. Es un país donde no tienes la oportunidad de comer bien, de comer todos los días, de tener medicinas. Entonces, los que quedan porque no se puedan salir, pues que resistan, y los que puedan salirse, pues que lo hagan. Como dije, Kate, para ir aterrizando, me gustaría conocer, pues bueno, estás aquí en México, llevas algunos años, ¿qué es lo que más te gusta de nuestro país? ¿Comida, lugares? Me gusta mucho el país porque es un país de muchas tradiciones muy diferentes a la de nuestro país. Nosotros no tenemos tanto erradicado en nuestra cultura esas tradiciones de ustedes, por ejemplo, Día de Muertos, lo que es como celebran el Día de la Madre. En Venezuela se celebra, pero ustedes tienen una forma de arraigar sus cosas que a mí me encanta. Me gusta mucho la forma de ser de los mexicanos, son personas muy amables, muy atentas. Claro, como en todo, hay la parte buena, la parte mala. Yo destaco la parte positiva. Me gusta mucho el país, su cultura, la comida, no toda, porque no me gusta mucho el picante, pero tienen una diversidad cultural y un gentilicio que a mí me encanta. O sea, me gusta mucho este país. Decís en la conversación, y con eso terminó la reserva, si te quiere agregar algo, de que a veces nosotros como mexicanos no nos damos cuenta de lo afortunados que somos, sobre todo en la economía. ¿Qué le dirías a los mexicanos precisamente para que pues, despertaran y aprovecharan el potencial que en lo que has visto pues, tiene México? Mira, cada vez que yo nombro Venezuela a un amigo o una amiga mexicana, siempre me dicen que nosotros también estamos mal, es que nosotros esto, es que nosotros lo otro. Yo creo que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Aquí tú podrás, México, tener muchas cosas, pero tienen lo más importante, que es la libertad. Aquí nosotros estamos reunidos haciendo una entrevista, tocando un tema bien delicado de un país, y nadie nos ha sacado, nadie nos ha dicho que no lo podemos hacer. En Venezuela eso no existe. Yo creo que deben de tener un panorama de apostar más por el país, de trabajar mucho más por el país, que claro, la parte política influye mucho porque pues tal vez la parte del gobierno tendría que acomodar muchas cosas, pero que dejen de estar pensando, por ejemplo, en irse a los Estados Unidos a que te estén denigrando, a que te estén diciendo cosas que no deberían de decirte, cuando México es un país que lo tiene todo. Para mí lo tiene todo. Tal vez hay cosas que hay que acomodar, pero ¿cómo lo pueden acomodar siendo mejores ciudadanos? Porque el hecho de que haya suciedad en la calle no es nada más de un gobierno, es que tú tengas la delicadeza de no tirar el papel a la calle. Es que en el metro tú tengas cultura de que por un lado suben y por el otro lado bajan. Más allá de un gobierno es también el pensamiento de un ciudadano. Y siento que teniendo libertad, teniendo productos para comprar, teniendo tanto trabajo y tanta gente que hay aquí, yo creo que México puede ser un país potente, muchísimo más que los mismos Estados Unidos, que le echen ganas y que aprecien a su país, que no lo denigren tanto, que no le digan tantas cosas feas, que valoren más lo que tienen dentro, empezando por la rica cultura que tienen, que valorar lo que está afuera. Nada más de mi parte. Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y por compartirles un pedacito, ¿no? de tu vida, de experiencias, y apostamos a que esto sirva para que quienes escuchan pues tengan conciencia, ¿no? Porque si luego uno ve redes sociales como que no captan muy bien lo que pasa en Venezuela, y como dije, no se quejan, sí, nos quejamos mucho, ¿no? De lo que pasa aquí, pero pues también hay que ver hacia otro lado, ¿no? Que no está yendo muy bien. Ok, qué bueno, espero que también puedan destacar que al menos yo le doy muchas gracias al país por haberme recibido, por seguir recibiendo a mis paisanos, que no nos etiqueten ni por ser bonitas, ni por ser un país petrolero, ni por ser que somos prostitutas, sino que nos cataloguen y nos etiqueten como personas que estamos pasando una mala situación y que queremos que las cosas en nuestro país cambien. Que muchas gracias por darnos la oportunidad, y que bueno, que hay venezolanos que emigran que también no tienen un comportamiento adecuado. Yo les pido perdón a los mexicanos, sobre todo por un video que se hizo muy viral de una mujer que según es venezolana
persona y que estuvo hablando mal de un gobierno, de un futuro candidato o de un candidato político, y que a pesar de que no quiero que nos metamos tanto en la parte política, las intervenciones que hemos tenido las hacemos por lo mismo, para que México no pase por lo que pasó en Venezuela, independientemente sin decir vayan a votar por tal persona. Ustedes decidirán y sabrán por quién lo hacen, pero que sí les pido disculpas por esta mujer que hizo este video, que no todos los venezolanos somos iguales y que somos personas que realmente queremos trabajar. Queremos trabajar porque es muy difícil saber que uno come bien aquí, que uno está en un súper y lo consigues todo y que tus familiares no tienen ni medicina, ni comida, ni la oportunidad de sufrir. Entonces le pido disculpas a los mexicanos por los malos venezolanos que han hecho cosas y dicho cosas malas del país, que tienen un país muy bonito y que deben de apreciarlo más. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.